Quizás eres joven, quizás estás delgado, quizás te notas bien, pero no te cuidas demasiado. Pues en este vídeo te voy a enseñar qué te puede estar pasando ahora y lo verás dentro de un tiempo. ¡Empezamos! Veremos cómo te puede influir una nutrición inadecuada, una falta de entrenamiento de cardio, una falta de entrenamiento de fuerza, una desincronización de los biorritmos, un exceso de estrés o una microbiota desajustada. ¡Empecemos! Y es que resulta que hay muchos jóvenes, alumnos míos por ejemplo, que dicen que ellos pueden comer bollería, pueden tomar repostería, pueden tomar refrescos, que no se mueven, que juegan mucho a la Play, que se acuestan a las 3 de la mañana, que el fin de semana se levantan a las 2 y que no pasa nada. Pues son muy guapos, son muy guapas, se mantienen bien, están delgados o tienen el abdomen marcado y tienen musculatura y piensan que eso siempre va a ser así. Pero yo siempre les digo que miren alrededor y cómo están sus padres, cómo están sus tíos o cómo están sus abuelos y de repente la cosa cambia. Muchos se están medicando, otros tienen obesidad, otros tienen hipertensión, ven que la diabetes es la enfermedad que más está creciendo, el sobrepeso, la hipertensión arterial, etc. Y les intento explicar que con los hábitos que estamos teniendo muchos de nosotros hoy en día, vamos a ir todos encaminados a ese final. Empecemos ahora sí con los factores que más están influyendo. Primero, nutrición inadecuada. Por ejemplo, hoy en día está habiendo un abuso de carbohidratos de carga glucémica altísima, sobre todo de ultraprocesados. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que si estás tomando muchísimo pan blanco de mala calidad, mucha bollería, croissants, refrescos, etc., lo que estás haciendo es generar mucha insulina. Tu cuerpo, si eres joven o todavía no está dañado, pues tu páncreas genera mucha insulina para guardar ese pico de glucosa que estás ingiriendo en músculos, en órganos, en tejidos, etc. ¿Qué sucede? Que tú a lo mejor no te estás dando cuenta, pero la célula que tiene un receptor de insulina se empieza a hartar y se empieza a fastidiar ese receptor de insulina. ¿Qué sucede? Que a lo mejor a los 15 años tu insulina se deposita bien, ¡pum!, se abre tu musculatura, se abren los tejidos y lo que comes va hacia adentro, pero llega el momento que ese receptor se tapa, se fastidia, porque esa célula ya se ha hartado. ¿Qué sucede? Pues que esa misma insulina que tu páncreas genera no puede hacer de llave, no puede abrir. ¿Y qué sucede? Pues que se empieza a acumular. ¿Dónde se acumula? Pues si se acumula en el cerebro, empeora lo que se viene llamando las placas de beta-amiloide y que es precursora del Alzheimer. Que si se acumula en la retina, puede empezar a haber problemas de visión y problemas incluso que de ceguera. Si se acumula a nivel renal, puede haber nefropatías. Si se acumula en las arterias, puede haber hipertensión arterial. Como ves, son síntomas que corresponden a síndrome metabólico, a hipertensión arterial o, por ejemplo, a diabetes. Y todos suelen estar relacionados con cierto grado de obesidad. ¿Por qué? Porque por antonomasia, cuando esas incursiones de glucosa con otros tipos de alimentos y nutrientes no se pueden depositar en las células, para que no sea tóxico, ¿dónde lo lleva tu cuerpo? A la grasa. Con lo cual podrás entender que si empiezas a hacer un protocolo mal planteado ahora, aunque seas joven, aunque estés muy fuerte, aunque estés muy guapa, te estás empezando a crear un desequilibrio interno, te estás desajustando el jardín interno y lo que te va a ocurrir a medio o largo plazo no va a ser muy bueno. Por otro lado, si en esa alimentación, además de esos picos de glucosa, hay unas grasas de mala calidad, pues la cosa va a empeorar todavía más. Tienes que recordar que las grasas tradicionalmente se han separado en saturadas e insaturadas. Parecían las insaturadas las buenas de la película y las saturadas las malas. Pues bien, parece que la ciencia ha avanzado un poquito más y más que una separación entre saturadas e insaturadas, hay diferencia entre naturales y artificiales. Es decir, las grasas saturadas que están presentes en alimentos reales, como la leche materna o los lácteos de calidad o una carne certificada, no tiene nada que ver con la grasa saturada que hay en bollería. Con lo cual tendríamos que empezar a hablar de grasas naturalmente presentes en los alimentos y grasas artificiales. ¿Y qué diferencia hay? Tienes que pensar que la membrana de las células, la capa que la recubre, suele estar compuesta por grasas, fosfolípidos entre otros. Si la grasa es de calidad, si la grasa es natural, vamos a hacer como si fuera una vaselina en esa membrana. Va a ser un elemento que facilite la entrada. Es decir, la insulina, si en ese receptor, si en esa cerradura hay vaselina, hay aceite, va a ser más fácil que entre. Pues esa vaselina o ese aceite serían grasas de calidad. Aceite de oliva virgen extra, aceite de coco puro, pescados, semillas, frutos secos, lácteos de calidad, aguacate, huevos de calidad, etc. Pero si esas grasas que ingiero
son de procesados, de ultraprocesados, de bollería, de repostería, etc., esa membrana que te he comentado en ese receptor, en vez de hacer de vaselina, en vez de hacer de aceite, en vez de hacer de lubricante, hace de pegamento, hace de una capa viscosa, con lo cual la insulina no se va a poder depositar igual de bien y los elementos que van a entrar no van a poder hacerlo de manera tan efectiva. Por lo que tienes que entender que un pico de carga glucémica de manera constante te va a hacer que la insulina le cueste entrar al receptor porque se cierra, y unas grasas de mala calidad va a entorpecer, va a hacer que la capa de la membrana esté viscosa y va a hacer esa entrada más inefectiva. Por otro lado, piensa que la grasa no es buena ni mala, es imprescindible, ¿vale? Hay muchas hormonas que son esteroideas y necesitan de un consumo mínimo de grasa, como son, por ejemplo, testosterona, estrógeno, progesterona, etc. Y que hay muchas vitaminas que son liposolubles. La parte del lipo hace referencia a la grasa, con lo cual que sepas que la vitamina D, la E, la K y la A, si no consumes un mínimo de grasa en la dieta, corres mucho peligro que no haya una conversión buena en tu organismo y que no las tengas biodisponibles. 2. Estás haciendo un exceso de entrenamiento de cardio. Pero si toda la vida hemos hablado que el cardio es fenomenal, y te lo digo yo, que hago maratón, que hago triatlón y he hecho Ironman. Resulta que el entrenamiento de cardio es bueno, es muy bueno, pero como todo llevado al extremo puede ser peligroso. Está muy bien porque trabaja tu sistema cardiovascular, tu sistema pulmonar, estás quemando calorías y estás de una manera haciendo un estilo de vida saludable. Pero una vez pasamos de esas 2-3 sesiones semanales y estamos haciendo una carga de entrenamiento cardíaco muy elevado, que sepas que a medio o largo plazo también puede tener efectos negativos. Piensa que tampoco estamos preparados para pedalear, para correr, para nadar todos los días varias horas. ¿Y eso en qué se puede traducir? En que si hacemos esa carga tan exagerada de entrenamiento cardiovascular, tu musculatura se puede empezar a atrofiar, puedes empezar a perder musculatura para adaptarte a esa carga tan exagerada de entrenamiento cardiovascular. Con esa pérdida de músculo tienes que saber que se suele arrastrar una pérdida de masa ósea. Por eso es muy común ver en ciertos deportistas, sobre todo los que no tienen mucha carga externa, como por ejemplo se da en el ciclismo o sobre todo se da en la natación, que son deportistas incluso de élite, pero cuando pasan de los 60 años muchos de ellos tienen, por ejemplo, osteoporosis. De manera paradójica dice, pero si esta persona ha hecho Tour de Francia, si esta persona tiene medallas olímpicas en natación, pero no hay una carga muy fuerte, porque el agua, por ejemplo, estás en cierta ingravidez, o en el ciclismo no hay un impacto en el suelo, y entonces a nivel de masa ósea se puede ir perdiendo, por ejemplo en ciclismo, sobre todo más en brazos, y esa osteopenia arrastra problemas de salud. Además, con esta moda de este exceso de hacer carreras más largas, de hacer ultra trails, de hacer ultraman, de hacer un Ironman cada 6 meses, al principio tu cuerpo lo aguanta todo, pero llega un momento que tus glándulas suprarrenales no aguantan tanta actividad y hay una fatiga adrenal. ¿Eso en qué se traduce? Pues que en los primeros años de tu vida o cuando eres joven eres capaz de hacer todo esto. Y hay gente que hace 2 Ironman al año o hace 3 maratones al año y al principio lo aguantan y dicen que ellos pueden y que comen más y que entrenan y etcétera. Pero ¿qué sucede? Que no se están dando cuenta que son jóvenes que llevan poco tiempo relativamente entrenando y que a largo plazo eso le puede pasar factura. Y de hecho pasa factura. Es muy común ver gente con 50, 60 años que en su juventud eran muy buenos en algún deporte, han estado en la élite o casi en la élite, pero luego están lesionados, han estado con fatiga crónica y directamente el deporte casi que lo odian. En mujeres tienen un chivato, que es la regla, con lo cual ellas mismas pueden observar que si de repente los periodos son muy cortos, o son demasiado largos, o directamente hay una amenorrea hipotalámica, es decir, que pierden la menstruación, eso es un indicativo que están entrenando mucho, durmiendo poco o comiendo poco. ¿Con esto qué os quiero decir? Pues que el ejercicio cardiovascular no es bueno, es buenísimo, pero ojo con estas modas, que quizás al principio puedes aguantar unas cargas de trabajo muy elevadas, pero que a medio y largo plazo te puede causar una fatiga adrenal, te puede causar una pérdida de masa muscular, te puede causar una osteopenia y te puede causar problemas hormonales por desgaste. Tercero, estás entrenando poca fuerza. Igual que os he dicho que el entrenamiento de resistencia está sobrevalorado, yo lo digo yo que hago entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de fuerza está infravalorado. Tienes que saber que ya he hecho un vídeo sobre la importancia de esa musculatura y de cómo alcanzar un mínimo de masa muscular. Y que el músculo ya se le considera como un órgano endocrino.
que genera mioquinas y tiene unas referencias directamente sobre tu sistema inmune, sobre tu hueso, sobre tu cerebro o sobre otros órganos. Pues bien, si quieres llegar con una mínima calidad de vida a los 40, a los 50 o a los 60 años, tienes que saber que tienes que tener un mínimo de musculatura. Recuerda que el músculo era el que fijaba los minerales en el hueso, era el que nutría el hueso. Con lo cual, muchas de las enfermedades hoy en día que vienen de osteopenia, es decir, de pérdida de masa ósea, vienen porque hay poca masa muscular. De hecho, hoy en día ya se empieza a valorar que es más peligroso tener poca masa muscular que tener mucha grasa. Y lo que es obviamente muy peligroso es la combinación de ambos factores, que es lo que más se da. Gente que tiene mucha masa grasa y tiene poca masa muscular. Esos son los que más se enferman y los que tienen menos esperanza de vida. Cuarto, no estás sincronizando tus biorritmos. Es un tema que está muy infravalorado, que tienes una serie en mi canal de 5 vídeos hablando sobre la importancia de estos biorritmos, y es que tienes que comprender que, queramos o no, estamos sincronizados con la luz del sol y con la oscuridad. Resulta que por la mañana hormonalmente generamos más testosterona, de repente empezamos a generar un poquito más de cortisol. ¿Para qué? Pues para cuando el sol nos da en los ojos, los fotones del sol nos dan la piel, se activa el sistema nervioso simpático. Generamos adrenalina, generamos noradrenalina, generamos más activación tiroidea. ¿Y eso a qué te predispone? Te predispone a tu lucha o huida. Te predispone a que tu sistema nervioso simpático se active. Te predispone a que trabajes, a que pelees, a que huyas. Y eso, si lo hemos hecho de manera adecuada, te va a hacer un descanso nocturno efectivo. ¿Y qué relación tiene? Pues que tu hipotálamo se va a dar cuenta con tu glándula pineal y tu núcleo supraquiasmático que si te está dando los fotones de luz a primera hora de la mañana, a las 12, 14 horas, se tiene que desactivar. Igual que al principio se activa el sistema nervioso simpático, tu cuerpo va a activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que te relaja. ¿Cuándo? A las 12, 14, 16 horas, según la época del año, de esa activación. Y por la noche recuerda que tienes que bajar la luz de tu casa, la luz de tu habitación, tienes que bajar la temperatura. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que esos eran los signos que venía la noche. ¿Qué va a suceder si hemos hecho una buena activación por la mañana, si por la noche hemos bajado temperatura, hemos bajado luz y hemos sido coherentes con esa cena? Pues que de repente el núcleo supraquiasmático y la glándula pineal van a decidir que es de noche. Y van a decidir que hay que hacer el sueño reparador, el sueño regenerativo. Y en ese periodo de sueño es cuando tu sistema inmune se refuerza. En ese periodo de sueño es lo que has estudiado durante el día se afianza. En ese periodo de sueño es cuando ese entrenamiento que has hecho de hipertrofia por la mañana de pesas se genera. En ese periodo de sueño es que si has hecho un puerto de montaña con la bicicleta esta mañana, creas una biogénesis mitocondrial. Es decir, tú por la mañana creas un estrés y por la noche haces la adaptación. Pero para poder hacerlo tienes que tener los biorritmos sincronizados. ¿Qué te puede suceder si no estás sincronizando estos biorritmos? Pues muy sencillo, que de primeras tengas un exceso de activación a nivel suprarrenal, generes más adrenalina, noradrenalina, empieces a dormir mal, aunque duermas más cantidad de horas durante el día, y de repente te levantes el día de mañana, dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años, y tu cuerpo no genere cortisol. Si tú te levantas sin cortisol porque has desincronizado tus biorritmos desde que eras joven, de repente te levantas chof. Te levantas sin ganas, te levantas desganado, te falta energía, necesitas un café, no, necesitas 10 cafés, necesitas un Red Bull, necesitas comer, estás inflamado, estás hinchado, es que te falta cortisol, te falta tu hormona por antonomasia que te predispone a luchar tu día a día. Y eso te lo has hecho tú solito desde joven por levantarte mucho más tarde los fines de semana y por trasnochar. De la misma manera, cuando llega por la noche, como has desincronizado estos biorritmos, no te puedes quedar dormido. Dices, si es que estoy muy activo, pero si es que ahora mismo yo iría a entrenar, si es que son las 12 de la noche y ahora tengo energía, ahora me noto mejor la cara, no estoy inflamado. ¿Por qué? Porque está generando cortisol, está generando más adrenalina y entonces estás desincronizando los biorritmos. ¿Qué te va a pasar? Que probablemente tengas un horario de trabajo el día de mañana, que tengas que entrar por la mañana y que salgas por la tarde. Con lo cual, con ese horario desincronizado respecto a tu horario interno, podrás empezar a notar muchas diferencias, a peor. Si has entendido lo que te acabo de explicar, entenderás que un mal descanso nocturno por unos biorritmos desincronizados hará que tu glándula pineal genere menos melatonina. Con eso habrá menos anabolismo, recuperarás peor los entrenamientos, hipertrofiarás menos,
tendrás más hambre al día siguiente, te encontrarás más cansado al día siguiente y todo porque llevas muchos años desincronizando tus biorritmos. ¿Cómo lo desincronizas? Acostándote muy tarde, acostándote con el móvil, acostándote con la tele, con una luz muy elevada en la habitación, con una temperatura elevada, etcétera, etcétera, etcétera. Y sexto, microbiota. No paro de ver muchos alumnos o muchos amigos que a sus hijos le dan bollería, pastelería, repostería. No pasa nada, pues son jóvenes, pueden comer de todo, están delgados, esto lo queman, no son tantas calorías y no entienden que las calorías es lo de menos. Aunque también influyen, no es lo más preocupante. Tienes que recordar que hoy en día hay dos patologías muy evidentes relacionadas con la microbiota, que es la permeabilidad intestinal y la disbiosis, de la que ya hemos hablado en otros vídeos. La permeabilidad intestinal se refiere a que dentro de tu intestino está tu sistema inmune y fuera están las bacterias que te quieren atacar. Pues bien, con estos ultraprocesados tienes que entender que no es comida real, con lo cual hay bacterias que están dentro de tu intestino y de tu colon que están esperando comida real, fibra fermentable, como beta-glucanos, como lignina, como pectina, etc. ¿Qué sucede? Que si tú le das comida falsa, esas bacterias empiezan a morir de hambre. Y al morirse de hambre, lo que hacen es comerse la mucosa que hay dentro del intestino. ¿Por qué? Porque lo más parecido a una fibra fermentable real. ¿Y qué puede suceder? Que tu hijo de 8, de 10 o de 12 años aún no note nada, pero si está tomando pan de mala calidad, bollería y refrescos y no está tomando un mínimo de verdura, de fruta y de comida de calidad, sus bacterias que están esperando esa comida real se están muriendo de hambre y empiezan a comer la pared de tu intestino. De tal manera que puede llegar una franja de edad que tu intestino se ha hecho más débil por dentro, se ha hecho permeable. Las capas de uniones, en vez de estar bastante unidas, se empiezan a separar. Y con esa separación lo que consiguen es que las bacterias que estaban fuera pasen hacia dentro del intestino. Tienes que recordar que hay un eje que es el eje intestino-cerebro y que si empiezan a entrar bacterias o patógenos desde el medio externo hacia el intestino, esas mismas bacterias pueden subir desde el intestino hacia el cerebro. Y está muy relacionado con trastornos de déficit de atención, de problemas cognitivos o problemas de estudio. Por otro lado, otro de los problemas de la disbiosis es que, igual que te he dicho que las bacterias buenas se están muriendo de hambre en tu sistema digestivo, hay otras bacterias que las estamos alimentando. Las que comen las porquerías, las que comen la bollería, la repostería, los refrescos, la comida rápida. ¿Y qué sucede? Que por ese eje intestino-cerebro, tus bacterias malas, vamos a llamarlas malas, son las que suben y te dicen a tu cerebro que tienen ganas de más. ¿Eso en qué se traduce? Pues que a lo mejor a tu hijo el día de hoy no te das cuenta que le estás acostumbrando a unos sabores muy palatables para ellos, pero muy perjudiciales para su futuro, y llegará un momento que, aunque tú le pongas su verdura, tú le pongas su fruta o tú le pongas su comida real, no están saciados y van a querer ese postre, van a querer ese extra, van a necesitar esas patatas fritas de bolsa, van a necesitar ese refresco hiperazucarado que a ti no te gusta. ¿Por qué? Porque han creado una disbiosis, es decir, una desproporción. Las bacterias buenas las has matado de hambre y las bacterias malas las has alimentado de manera muy fuerte. Y no tienes más hambre, son esas bacterias que te están pidiendo que comas más y que comas peor. Por otro lado, estás mal acostumbrando al paladar y tienes que pensar que la industria alimentaria es muy lista y hacen una mezcla de potenciadores del sabor, con mucha sal, con mucho azúcar y con cierto tipo de grasas, para que cuando se meta en el paladar de la persona tenga una explosión de sabores. ¿Qué le sucede a un niño de 8 años que está tomando ese tipo de porquería, de alimento? Pues que de repente su paladar se hace adicto a ese tipo de sabor, a esa explosión de sabor. Cuando de repente le das una verdura o le das una fruta, su paladar se da cuenta que eso es muy soso. Y su paladar le va a volver a pedir la comida que a ti no te gustaba antes. ¿Y su paladar qué le va a pedir? Eso recházalo. Esto no me crea el placer que me creaba la explosión de sabores que sí me daba el ultraprocesado. Con lo cual empieza a haber una competencia de sabor que le aporta el ultraprocesado que no puede competir la comida real sobre ella. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya quedado claro lo importante que es empezar a cuidarte el día de hoy para no tener efectos secundarios el día de mañana. Si te ha gustado el vídeo, me harías un gran favor si lo compartes con alguien porque quizás le pueda ser de utilidad en este sentido. No olvides suscribirte y te veo próximamente con nuevos contenidos. ¡Hasta pronto!